Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí queriendo compartir el devocional que toca el día de ahora en Mateo 14, versículo 13 al 21. Les saluda Oscar Pérez, miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Oakland, California, y también Estoy aquí, soy el pastor Fernando Sánchez y es una enorme bendición poder estar en esta oportunidad con ustedes para esta meditación del día de hoy. amén. Le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: ¿cómo resolver los problemas de la vida? ¿Cómo resolver los problemas de la vida? Oscar, creo que la vida nos enfrenta desafíos, problemas que muchas veces llegan de imprevisto y a veces no sabemos cómo tener la sabiduría para poder enfrentarlos y para poder darles soluciones de maneras correctas, ¿verdad? Y creo yo que en este pasaje de la Escritura, Oscar, podemos aprender por lo menos 4 cosas que nos enseña el pasaje bíblico de cómo lograr entonces tener soluciones ante los problemas de la vida. Fíjate que en este pasaje bíblico, el Señor Jesucristo, Oscar, está recibiendo la noticia de Juan el Bautista que ha fallecido, que lo han decapitado. Entonces dice la Escritura en el primer versículo número 13, dice: al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. O sea, el Señor Jesucristo como que se impactó, sintió el dolor, ¿verdad?, de la pérdida de Juan y quiso estar solo, pero toda la multitud lo fue siguiendo, dice la Escritura. Dice la Escritura al final que eran como 5,000 hombres que lo seguían, aparte de mujeres y aparte de niños. O sea que había una multitud de unos, ¿qué te parece? 10,000, 15,000 personas en ese lugar. Ahora, no sé si podrías leer, por favor, Oscar, el versículo número 15 y el versículo número 16. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ahí está un gran problema, ¿no? Un Ahora gran los problema. discípulos, ¿cómo le dan de comer a tanta gente en medio de esa situación? O sea, es increíble. Pero el Señor como que estaba probando su fe de cómo iban a resolver la situación. Bueno, Amén. aprendemos 4 cosas que nos gustaría compartir con ustedes. Número uno, ante los problemas de la vida. Número 1, dale a Dios lo que tienes y no te enfoques en lo que no tienes. Dale a Dios lo que tienes y no te enfoques en lo que no tienes. ¿Podrías leer el versículo nada más, el versículo 17, Oscar, por favor? Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Bueno, me asombra, Oscar, cómo ellos dijeron: pues Señor, no tenemos nada más que esto, 5 panecitos y 2 pececitos. Pues no tenemos ni para nosotros. Ni para, o sea, eso, o sea, no nos alcanza ni para mí solo, pues. Sin embargo, se atrevieron a darle a Dios lo que tenían, lo último que tenían, lo poquito que tenían. Entonces, en la resolución de los problemas, para poder experimentar un milagro de parte de Dios, tenemos que actuar en fe, dándole a Dios entonces, Oscar, Amén. lo que tenemos. Segunda cosa que podemos aprender: obedece lo que Dios te ordena. Obedece lo que Dios te ordena. ¿Cómo dice el versículo número 18, Oscar? Él les dijo: traerlos acá. Esa es la orden del Señor, ¿verdad? Tráigame entonces esos panes y esos peces acá. Ahora, podemos obedecer o podemos desobedecer. Amén. A veces Dios nos pide cosas, nos pide que le entreguemos lo poquito que tenemos, la poquita fe que tenemos, el poquito recurso que tenemos, las poquitas ganas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y traérselas al Señor. Amén. Hay una tercera cosa que podemos aprender aquí: involúcrate en el proceso. Involúcrate en el proceso. ¿Podías leer el versículo número 19, Oscar, por favor? Dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. O sea que tenemos nosotros no que quedarnos cruzados de brazos, sino más bien enfrentar el desafío, Oscar, que tenemos enfrente. Ellos pudieron haber dicho: bueno, ya le entregamos a Dios el pan, los peces, pues ya que Él se encargue. Entonces el Señor lo que hace es lo bendice, lo parte, pero se los da a los discípulos para que ellos se encarguen, Oscar, de repartirlo. Y muchas veces, pastor, pensamos que los milagros nos van a llegar sin hacer nada, ¿no? Sin hacer algún tipo de involucrarnos en la obra o algo, y que nos va a llegar todo directamente hacia la casa, pues. Claro, y es un proceso de fe donde tenemos que involucrarnos nosotros, dando esos pasos de fe y de obediencia para que el Señor nos use poderosamente en esa área, ¿verdad? Y la última cosa que nos gustaría dejar en su corazón:
conserva los resultados. Conserva los resultados. Versículo número 20 y 21 de este pasaje bíblico. Óscar, por favor, léelos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Me encanta la manera en cómo se escribe y cómo se describe eso, porque dice que comieron todos, pero no comieron nada más hasta donde ya, o sea, poquito, no, dice se saciaron. O sea, repitieron, pues, y le echa otro, órale, otro filetito, dale, pues, y así, de tal manera que se sació toda esa multitud. Qué tremendo ejercicio de fe el que ellos pudieron mirar en ese momento. Pero lo que me gusta es que recogieron lo que sobró de los pedazos y llenaron 12 cestas, 12 canastos grandes, y los guardaron, probablemente para el regreso del camino, probablemente para las circunstancias que venían. ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, tenemos que conservar los resultados, tenemos que ser buenos administradores, Óscar, de las cosas que Dios nos da, y no hacer como que ya los podemos desechar, sino más bien guardarlos y ser sabios para poder al final de cuentas bendecir a otros en un momento determinado. De una manera u otra, ellos sabían que ese alimento lo iban a necesitar más adelante. Entonces el hecho de guardarlo significa responsabilidad de los mismos discípulos, y pues la gente probablemente después iba a tener más hambre y iban a tener con qué alimentarlos. Claro, yo no sé cuál sea el milagro que usted necesita que Dios haga en tu vida. No sabemos, no conocemos tu situación, pero lo que sí sabemos es que Dios se puede acercar para ayudarnos, para traer su bendición, para darnos la sabiduría, para que de alguna manera podamos nosotros dar esos pasos de fe para poder salir adelante en medio del problema que tenemos. Hemos aprendido entonces 4 cosas. Dale a Dios lo que tienes y no te enfoques en lo que no tienes. Número 2, obedece lo que Dios te ordena. Óscar, número 3 y 4. Involúcrate en el proceso, y el último, conserva los resultados. Bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos encantaría poderles ver el día de mañana. Hasta pronto.